quiero hacer una pausa aquí y abrir la mente con relación a antagonismo y protagonismo. Yo siempre le digo a la gente que la clave de aprender o de la clave de entender algo es realmente desaprender, entre comillas, lo que hemos aprendido. Quiero que por un momento se olviden todo lo que conocen de protagonismo y todo lo que conocen de antagonismo. Estoy casi hablando de lo que decía Adrián en términos de los personajes que le han llegado a él. Puede que hayan sido a personajes desagradables de por sí. Yo no tengo televisión en mi casa, no tengo televisor, pero mi hijo tiene uno, y el otro día yo estaba mirando, él estaba mirando una serie de un asesino que se llama Dexter, y yo le pregunto, ¿y ese quién es? Y Dexter al parecer es un personaje que es un asesino que salva, o que él le cae atrás y le hace horrores a los asesinos de víctimas que son víctimas buenas, o sea, él es como que guardián de la injusticia, pero es un asesino. De la forma que él castiga a sus víctimas es, bueno, un asesino. Y el pedacito de Dexter que yo vi, yo entendí por qué este personaje tan horrible hace cosas tan horribles. O sea, cuando uno se pone a pensar, hace cosas muy horribles este hombre, pero uno se conecta porque, bueno, es un personaje negativo, pero está muy bien desarrollado en el contexto de sus deseos, de su objetivo, de lo que quiere, y de la identificación esa identificación emocional o necesidad que tiene el lector de hacer justicia cuando se entera lo que le pasó a esa víctima, aunque alguien venga y le saca los dientes uno a uno al asesino que lo hizo, bueno, pero pues se lo merecía. Entonces le da esa victoria o satisfacción al lector. Entonces, una de las películas que nos demostró, una de las últimas que he visto que nos demostró esto, es Joker, de la forma que él se venga, de la venganza que él crea con relación a la injusticia que él sufrió. No es correcto. O sea, lo que él hizo no está bien. El asesinato no está bien. Se convirtió en un asesino. Pero es que nos da una satisfacción tan grande. Entonces, no es que el protagonista sea bueno. Y lo que quiero quitarles de la mente en estos momentos, para hacer la historia corta, es ese concepto de que el protagonista es bueno y el antagonista es malo. Eso no existe. Quítenselo de la mente, porque para que usted cree un personaje inolvidable, no necesariamente es su protagonista, aunque sea su mamá. Su protagonista no puede ser perfecto, aunque sea usted está escribiendo la historia suya y usted quiera decirle al mundo lo que le ha pasado y los horrores que tal y tal y tal y tal lo hicieron sufrir, y usted, por supuesto, no quisiera representarse en una novela con ningún defecto. Pues incorrecto. Esa no es la forma de crear personajes inolvidables. Entonces, ya hecha esa pausa, el protagonista puede ser un malo, puede ser un Dexter, puede ser Stenhell, el caso de Adrián, puede ser el Joker, puede ser un malo con el cual uno se identifique. El antagonismo no es ni un bueno ni un malo, no es más que la fuerza contra los objetivos de un protagonista. O sea, cuando usted esté creando a su antagonista, usted piense que esa es una fuerza, no es realmente un personaje, es una fuerza que se le ofrece contra los objetivos a su personaje. Piénselo así: el bueno tiene de malo siempre y el malo tiene de bueno. Por eso en la ficha que usted tiene para este curso, pero también, para esta charla, pero también en la anterior, yo pregunto mucho: ¿cuáles son sus virtudes? ¿Cuáles son sus defectos? Si bien es bueno saber los defectos del protagonista, es muy importante saber las virtudes de su antagonista. Las veces que nos olvidamos cuando desarrollamos a personajes principales, escribir esto, saber esto, tener esto consciente para crear al humano detrás de su personaje. En ese momento es cuando su personaje deja de ser un títere, su personaje empieza a tomar vida,
A Javier nos decía como la nueva película de Joker. Sí, Javier, yo daba ese ejemplo también porque a mí me llegó mucho con un personaje que decimos, como diría Adrián, desagradable, no en todo el sentido de la palabra, porque hay muchos puntos en los cuales yo me conecté con ese personaje, pero realmente eso para mí es uno de estos ejemplos donde el personaje antagonista, el protagonista no es un bueno. Entonces, Rocío dice que la magia, considero yo, es que los personajes transmitan emociones, sentimientos que logren identificar al lector con sus emociones. Absolutamente, esa es la clave, el enganche emocional de una historia. No le gana nada le gana a eso realmente en una historia. Usted puede tener una trama floja, pero si usted tiene un personaje fuerte, con objetivos claros, con un enganche emocional, con una necesidad existencial importante, aunque le esté pasando poco, pero el personaje está creciendo de modo acrecentado y está generando emociones en su lector, ese es un personaje inolvidable. Para darle vida a su títere en la historia, usted lo transforma de títere a persona, dejándolo que tome sus propias decisiones, creando un físico marcado, que el lector se identifique con ese físico y lo reconozca. A veces el físico es hasta la forma de hablar, realmente es hasta la forma, el acento que tiene, etcétera. Tiene una personalidad muy marcada. En la ficha hagan la personalidad general con las preguntas que le hago, pero también hablen de habilidades especiales que tiene los personajes para que los lectores ya se identifiquen. A veces usted no tiene que hacerle la coletilla al diálogo porque ya salió una ironía en el diálogo y ya el personaje, el lector sabe cuál es el personaje irónico de esa conversación. No hace falta ponerle su tag a ese personaje. Miedos y fobias. Voy a parar un momentico aquí porque esto es tan importante, pero a veces puede ser tan redundante. Entonces, mi consejo es que le introduzcan los miedos y las fobias el personaje solo si va a ayudar la trama o algún conflicto de algún modo. Si, por ejemplo, el personaje le tiene miedo a las arañas, pero no tiene nada que hacer con las arañas en la historia, realmente ni siquiera hace falta mencionarlo. Ahora, si el personaje tiene que ir a abrirle la boca de una araña para robarse el amuleto que le va a enterrar a la máscara de la montaña para que entonces se vayan todos los malos del cielo y salvar al mundo, entonces ese es un momento o una historia en la cual usted tiene que fomentar esa fobia, porque esa fobia le añade tensión y le añade sentimiento al lector, que vaya a decir, ay Dios mío, ¿cómo ese hombre le va a poder abrir, o esa mujer le va a poder abrir la boca a una araña con el terror que le tiene las arañas? Entonces ahí el miedo o la fobia es válida, muy válida y muy importante, pero traten de, bueno, cosas que sobren, por supuesto, hay que sacarlas de la novela, aunque sean verdad, sobre todo para aquellos en este grupo que están escribiendo historias reales de personas. Siempre, a veces queremos decirlo todo porque creemos que es importante, pero es solo importante en una historia si engancha con algo después. Si no engancha con algo después, o si no mueve la historia hacia la izquierda, a la derecha, hacia arriba, hacia abajo, no es importante y hay que quitarlo porque sobra y el lector se va a aburrir. La psicología del personaje, tienen una ficha completa que desarrolla la psicología del personaje, tiene una espiritualidad que es muy importante para fomentar esa necesidad de la que hablábamos en el punto 2. Hay mucha gente, muchos escritores que saben cómo hacerlo y utilizan el Myers-Briggs, el sistema de Myers-Briggs para poder desarrollar la personalidad y la psicología de sus personajes, esos que sepan hacerlo y que sean más inclinados a la psicología, ahonden en ellos. Lo único que les voy a decir es que traten, o les voy a aconsejar, es que traten de irse lejos de los clichés. Mi mejor personaje, si es un viejo, el viejo no tiene que ser sabio, el viejo no tiene que ser no tiene que ser, no sé, tiene que tener paciencia, o sea, todos esos clichés. Si usted va a crear un personaje,
que es viejo, denle muchísima energía, denle muchísimo valor, denle muchísimas preguntas existenciales que todavía quiere aprender, denle ese tipo, o sea, escápense un poquito de los clichés y conviertan a su personaje en un personaje original que le cause intriga al lector. Entonces, hay un pedacito, hay algo en desarrollar o darle vida al personaje que se basa en escribir la historia del pasado, del presente y del futuro. Y con eso vamos a decir que el presente va, en este caso, va a ser la trayectoria desde el comienzo hasta el final de su libro. Es muy bueno cuando el escritor sabe lo que pasó antes. Y en la charla pasada hablábamos de la secuencia de acciones para encontrar el punto donde comienza la historia. Ya lo tenemos medio desarrollado si empezamos la historia desde el principio, ya sabemos el pasado. Pero para saber si su final es justificable y para saber si el personaje realmente creció y aquel nuevo normal, no sé si recuerdan aquel gráfico en el cual venía el clima, después bajaba y empezaba lo que es en el desenlace, dábamos un poquito de cuál es el nuevo normal, que es el final de la historia. Para saber si ese nuevo normal del personaje cuando termina la historia funciona, escríbanle su futuro. Escriba lo que pasa después del libro y eso le valida si ese personaje realmente creció, se mantuvo, le gustó en lo que obtuvo después del libro. Entonces, ahí tienen cantidad de ejercicios en el creador de personajes que yo les di. Son 20 páginas cargadas de fichas y preguntas e incluso formación del elenco de sus personajes. Tienen ahí un mundo de cosas por hacer, porque ya les decía en la charla pasada, si una cosa tienen que hacer un escritor, aunque, o sea, yo, por ejemplo, que somos de brújulas, menos brújulas, y no queremos hacer muchas cosas y planificar mucho antes de las historias que comencemos a escribir. Si una cosa cada escritor debe hacer es desarrollar sus personajes y desarrollarlos bien, conocerlos bien y darles vida fuera de la historia. Cuando todo el mundo entra bien en la historia y se desarrolla bien y toma sus propias decisiones y ni siquiera vemos al narrador, porque el narrador está ahí cuando es necesario, pero ya el personaje habla por sí solo.